Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos sean a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por acompañarme, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, hoy quiero hablar sobre la andanada dura que sigue por parte de López Obrador y todo su clan manipulador en contra del Poder Judicial. Sí, lo sabemos que sí hay que corregir cosas en el Poder Judicial, por supuesto que sí. Sí hay que buscar que se acabe el problema de la corrupción, sí. Pero no nada más está en el Poder Judicial ese problema, ¿eh? No nada más está el problema de la corrupción en el Poder Judicial. O sea, no digo un buen plan. Empresas fantasmas hasta para construir el aeropuerto de Santa Lucía y vayan a saber ustedes qué más. ¿Qué más? Porque ya López Obrador puso las obras de seguridad nacional y pues ahora ya no se puede pedir información. Aunque él dice que no fue por eso, sino que fue para evitar que por los amparos se frenen. ¿Y por qué mejor no haces las cosas bien, verdad? Como en el caso del Tren Maya. No hubiera habido necesidad de amparos si se hubiera tenido el manifiesto de impacto ambiental como se debe y entonces empezar la construcción. Pero no, a la brava empiézala y ya después se ve lo de aquello. Y cuando se meten los amparos y se conceden por situaciones como esa, entonces hay que acusar que es que quieren frenar las obras. O sea, todo un show de parte de López Obrador. Entonces, la andanada va acorde precisamente a lo que López Obrador expone sobre pues lo que él dice. Y ya sabemos que están tan adoctrinados millones de mexicanos que son víctimas no solamente de López Obrador, sino del gran clan manipulador financiado mediante contratos por adjudicación directa por el propio gobierno de López Obrador y que da como consecuencia pues ese actuar simplemente al son que él manda. Miren, por ejemplo, vamos a hablar de lo que dijo otra vez López Obrador para seguir atacando al Poder Judicial. Desde que la ministra Piña es presidenta de la Corte se abrieron las compuertas de la corrupción. Pero fíjense lo que dice, ¿eh? El presidente López Obrador acusó que desde que llegó la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abrieron las compuertas de la corrupción y afirmó que fue como decir, ¡viva la corrupción! ¡Hay impunidad! De entrada, señor presidente, ya estuvo bueno de querer verle la cara a los mexicanos. El viva la corrupción se dio con usted y su gobierno. En varios casos, pero voy a mencionar el más representativo. Desde que usted decidió pasar a su amigo Ignacio Ovalle, pasarlo a la Secretaría de Gobernación y mantener el asunto callado. ¿Sí? Ya una vez que usted mismo defendió a su cuate, acusándolo de que es que a él lo engañaron, otras personas, otra gente de ahí de Segalmex, lo engañaron a él y por eso se dio el fraude de 15,000 millones que él dice que son 9,000. Vamos por un momento a concederle los 9,000. Esos 9,000 son más que la estafa maestra. Fíjense, son más que la estafa maestra. ¿Por qué vale la pena hacer el comparativo? Porque al igual pasó con el caso de Rosario Robles. Rosario Robles era la titular y por eso lo más lógico que hizo su movimiento y que hizo su clan manipulador ahora, pues fue señalarla como responsable porque ella era la titular de la Secretaría de Desarrollo de la SEDATU y de Sedesol. Como ella era la titular, pues entonces la culpa del desfalco es ella. Pero eso cambió una vez que ya llegó al poder López Obrador, porque entonces ya no fue Rosario Robles. En el caso de Segalmex, aunque el titular es Ignacio Valle, él no fue. Fíjense nada más la manera, con esto les quiero ejemplificar cómo López Obrador lo que quiere es justicia a modo de él. A modo de lo que él dice, a modo de lo que su clan manipulador quiere. Fíjense, la titular era Rosario Robles, lo lógico es acusar a Rosario Robles de la tranza.
Pero cuando sucede con Segalmex e Ignacio Valle, no, Ignacio Valle no tiene culpa. Entonces, ¿por qué a Rosario Robles sí se le fueron con todo para encarcelarla, siendo que ni siquiera había pruebas? Tan no había pruebas que por eso mismo terminó libre. Sí. Porque la fiscalía no pudo presentar las pruebas necesarias para que se le condenara. Fíjense, a Rosario Robles sí, acusarla con todo y tenerla en prisión preventiva incluso más de lo que marca la ley. Pero a Ignacio Valle, protegerlo en gobernación y todos felices y contentos. Fíjense, en la comparecencia, Xóchitl Gálvez le echó en cara a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, ¿sí? amiga ella y toda su familia de López Obrador. No hay nepotismo, pero las hermanas también están en el gobierno. No hay nepotismo, pero la madre de ellas siempre fue incondicional y estuvo trabajando con López Obrador desde que era jefe de gobierno. Pero no hay nepotismo, o sea, todo ese show que ya sabemos, ¿no? Pero fíjense, le echó en cara lo de Ignacio Valle y fue lo único que la propia secretaria de Gobernación no contestó. No dijo nada sobre Ignacio Valle, porque esa es la instrucción de López Obrador. Entonces, con esto nada más quiero ejemplificarles, ¿no? Sí. Dice que viva la corrupción, dice López Obrador, ahora que empezó a presidir Norma Piña, la Suprema Corte. Desde ahí fue como decir viva la corrupción. No, el viva la corrupción fue desde que usted protegió a su cuate Ignacio Valle, desde que usted metió como titular de Segalmex a quien en los tiempos de Salinas de Gortari también transó en la CONASUPO. Entonces desde allí, desde que usted metió a su gobierno a Manuel Bartlett, desde que usted metió a su gobierno a quién sabe cuánta gente que era repudiada incluso por su movimiento, desde ahí usted fue el primero en decir, viva la corrupción, hay impunidad, claro que hay impunidad, ¿sí? Y en su gobierno, ¿sí? Bueno, en su conferencia mañanera de este viernes 13 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador aseguró en conferencia que ahora en el Poder Judicial hay una situación incontrolable y ya se pudrió. Ya se pudrió, o sea que nada más cuando entró Norma Piña se pudrió. ¿Qué acaso ya se le olvidó López Obrador cómo de las consignas que su propio movimiento también hacía en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquel tiempo? Ya también se le olvidó. Ahora ya el asunto nada más tiene que ver ahorita con Norma Piña. O sea, para que vean cómo todo es arreglado a modo. Cuando estuvo el presidente Arturo Saldívar, pues se hablaba del combate a la corrupción, del combate al nepotismo en sus informes. O sea, nomás porque se hablaba ya. Nomás porque se hablaba. Perdón, señor López Obrador, aquí no hay más que de dos sopas. Si usted se queja de la corrupción que hay en el Poder Judicial en este momento con Norma Piña, es una corrupción que también viene de la Suprema Corte, de antes y durante Arturo Saldívar. Porque esa corrupción no llegó con Norma Piña, sino ya estaba. Tan estaba que en su propio movimiento había consignas en contra de la Suprema Corte. Me acuerdo perfectamente bien porque yo participé, así como ciudadano que soy, en ese movimiento y en apoyo de que se diera la transformación que simplemente ha sido un fracaso hasta el día de hoy. Fíjense bien. Tenía un poco detenido, fíjense, no lo combatió, él lo está reconociendo López Obrador, de Arturo Saldívar, tenía un poco detenido todo este afán de corrupción, o sea, no lo combatió, nada más lo detuvo, no lo combatió, si esas vamos, usted lo está diciendo, ¿sí? Sobre todo de algunos jueces muy corruptos, magistrados o muy vinculados a grupos de intereses, pero como se da el cambio, se abren las puertas. Fue como decir viva la corrupción, hay impunidad y ya es una situación intolerable, ya se pudrió expreso. El presidente refirió que no deja de haber gente íntegra en el Poder Judicial y no se puede generalizar, pero los que mandan, así dice, la mayoría son los que tienen influencias y someten a todos. Así fue lo que dijo el presidente. Siguiendo esa andanada, pues voy a poner el caso de esta persona en Twitter, Patricia González Miranda. Quiero nomás para dejar claro lo que viene en su propio perfil.
Es doctora en políticas públicas, maestra en administración y políticas públicas, licenciada en administración, Premio Nacional de la Mujer. Así dice, mamá de Fernando, presidenta QSLD, no sé qué sea, Querétaro. Bueno, para entender de que se supone que se trata de una mujer preparada, qué lástima que por entrarle al show manipulador de López Obrador, pues termina quemándose muy feo. Lo digo con todo respeto. Miren, fíjense el tuit que ella escribió. El Poder Judicial de Norma Piña ha logrado, entre paréntesis, en contra de México, fíjense lo que dice, perdonar a Rosario Robles por la estafa maestra. A Rosario Robles sí hay que acusarla por la estafa maestra. A Ignacio Valle no hay que acusarlo por lo de Segalmex. A Rosario Robles todo el peso de la ley para tenerla en prisión preventiva, incluso más tiempo del que dicta la ley. La ley dicta que la prisión preventiva es de máximo 2 años para que se pueda conseguir las pruebas y completar el expediente y en su caso llevarse a cabo el juicio. A Rosario Robles la tuvieron 3 años. 3 años. Y la fiscalía no pudo presentar las pruebas necesarias para que se le condenara. ¿Y dónde que fue más tiempo? A ella sí. Al cuatito Ignacio Valle no. ¿Y para qué? Nomás para que se vayan dando una idea de qué es lo que pasa. Frenar el cobro de impuestos. Fíjense lo que dice. Cobrar el cobro de impuestos millonarios a magnates. Qué interesante. Pone magnates por no poner nombre. Así como López Obrador en su mañanera, junto con el procurador fiscal de la Federación, acusaron a una empresa sin decir de quién es la empresa, ni tampoco decir qué empresa es, porque resulta ser que a esos magnates ahora los tiene López Obrador como asesores. ¿Sí? Entonces no se trata de lanzar la piedra, pero que no se sepa de quién es. Todo el mundo sabemos que se refiere al caso de Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego. Pero hay que hacer el showzote. Hay que hacer el showzote, pero no hay que decir en los momentos clave importantes, no hay que decir de quién se trata. ¿Por qué? Porque lo que vuelvo a repetir, porque López Obrador a Ricardo Salinas Pliego y a esos magnates, que hay que mencionarlos así para que la gente sienta el odio, el rencor de que por culpa de ellos y que están las cosas como están y que no sé qué. ¿Sí? Por eso no hay que decir los nombres, pero son los que ahorita tiene López Obrador y puso desde que empezó su gobierno como asesores. ¿Sí? Nomás para que se vayan dando una idea, ¿no? Y esto ya sabemos tiene que ver con los señalamientos de López Obrador, de que según él guardó en el cajón el ministro Luis María Aguilar el caso que tiene que ver con un pago de impuestos. Haciendo de lado, por supuesto, que de entrada 2.800 millones de pesos de impuestos que debía esa empresa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que los pagara. Pero para efectos de la tomada de pelo no hay que recordarle eso ni señalar eso en las mañaneras, ni mucho menos en los tweets. Miren este otro. Perdonar a Cabeza de Vaca. ¿Qué le perdonó la Suprema Corte a Cabeza de Vaca? ¿Qué le perdonó a Cabeza de Vaca? Varias veces aquí, y lo voy a presentar una vez más, porque yo sí presento evidencias de lo que digo, no los matraqueros, paleros de López Obrador y de Morena. Yo sí presento evidencias. Aquí está, y lo tengo que volver a poner, ¿sí? Lo tengo que volver a poner, lo que se refiere el artículo 111 de la Constitución, ¿sí? Más aguántenme tantito ahorita en lo que lo encuentro rápido para exponérselos. De lo que tiene que ver en materia del desafuero. Fíjense bien. Aquí está, para proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas y todos los demás que ya no voy a leer todos esos nombres. Nada más aquí voy a decir, se seguirá el procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, ¿cuál es el procedimiento en este artículo? Ah, bueno, el juicio de procedencia que lleva a cabo la Cámara de Diputados. Sí, es a lo que se refiere. ¿Sí? Pero fíjense bien, pero en este supuesto, en el supuesto de cuando se trata de mandatarios estatales, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
La última palabra en el desafuero de Cabeza de Vaca la tuvo el Congreso local, que como sabemos era de mayoría panista y decidió rechazarlo. Pero la facultad final, la decisión final del desafuero de un mandatario estatal está en el Congreso local. Y fue el Congreso local el que lo decidió así. Lo único que hizo la Suprema Corte fue hacer valer lo que dice la Constitución. Nada más. Nada más. Que por cierto también vale la pena aclarar que en ningún momento se le perdonó a Cabeza de Vaca. Tan es así, que una vez terminado su mandato y ya sin fuero, ¿sí? Ya sin fuero, entonces se puede proceder penalmente contra él. Que dicho sea de paso, es por lo que hasta incluso él se fue de aquí. Lo dejaron ir, no lo esperaron. Lo correcto hubiera sido esperarlo, ¿no? A que en el momento exacto que terminó ya tu fuero, entonces sí, así como lo hicieron con Uriel Carmona, que mandaron hasta la Marina, pero eso no hicieron. ¿Sí? Una cosa, fíjense, no es lo mismo aplicar lo que dice la Constitución, las leyes, medidas cautelares, etcétera, 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 o quitarlas según a derecho o lo que quieran, ¿sí? No es lo mismo que perdonar. No se ha perdonado a Cabeza de Vaca. Lo único que hizo la Suprema Corte fue hacer valer lo que dice la Constitución. Pero como este párrafo que incluye lo que les acabo de leer, que es muy importante tenerlo en cuenta. Como este párrafo se lo cayó López Obrador, Pablo Gómez, todos los legisladores de Morena, no, ellos se agarraron de ahí. Nada más agarraron la parte que dice que la resolución de la Cámara de Diputados es inatacable. Entonces ya no tiene fuero. No, el señor tenía fuero y como yo lo dije cuando hablé de ese tema, cuando se dio ese problema, yo lo dije, tan tiene fuero que va a terminar su gobierno Cabeza de Vaca y así sucedió. Pero no porque lo perdonara la Suprema Corte, sino porque es lo que dicta la Constitución. Pero no hay que mencionar nada de eso en las mañaneras, ¿cómo creen? No, en las mañaneras lo que hay que señalar es lo que dice López Obrador para seguir adoctrinando y engañando al pueblo. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, otra. Descongelar las cuentas de García Luna y familiares. Aquí se los presenté con detalle. Los jueces, el juez que decidió descongelar las cuentas, no a García Luna, ojo, a García Luna no se le ha ordenado por parte de nadie del Poder Judicial, sí, el descongelamiento de cuentas. Este caso tiene que ver con su esposa. Fue el caso que se dio con su esposa. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que la ley dice, y aquí se los presenté en su momento, lo que la ley dice es que para congelar las cuentas se tiene que hacer con la orden de un juez y la solicitud de un gobierno extranjero con el que México tenga tratados y acuerdos. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiene que ser por orden de un juez y, esto es muy importante, y la solicitud de un gobierno extranjero de que sean congeladas las cuentas de alguien por sospecha de lavado de dinero, lo que quieran. En el caso, y aquí se los leí, y ustedes lo pueden encontrar en el internet, sí. En el caso de la esposa de García Luna, las cuentas se descongelaron porque sí, la Unidad de Inteligencia Financiera decidió bloquearlas, siendo que la solicitud del gobierno de Estados Unidos no era de congelarle las cuentas, era solamente de investigarla, no de bloquearle las cuentas. En la solicitud debe de venir que se pide el bloqueo de las cuentas, pero eso no venía en la solicitud que hizo el gobierno estadounidense. Ese mismo caso pasó con Cárdenas Palomino, porque aquí también lo pone, descongelar las cuentas de Cárdenas Palomino. O sea, es el mismo caso, pero como de lo que se trata es de engañar al pueblo, ¿sí? Pues no hay que decir las cosas realmente como son. ¿Sí? Miren, aquí está el por qué no comprueban solicitud de congelar cuentas de Cárdenas Palomino. La orden de liberar los activos contenidos en 3 instituciones bancarias derivó de que la autoridad ministerial, o sea, la Fiscalía, el Ministerio Público,
no comprobó que la solicitud de congelar los recursos la realizó una autoridad u organismo internacional del exterior. Y lo que la ley dice es que solamente se pueden congelar cuentas por orden de un juez y la solicitud de un gobierno extranjero para que se congelen las cuentas. Eso no se hizo. Fue algo que, como de nuevo, es algo que simplemente a la brava se hace sabiendo que se los van a rechazar el Poder Judicial, y de ahí nos agarramos para atacarlo. ¿Sí? Porque ¿qué tipo de Poder Judicial es el que quiere López Obrador? Bueno, pues el tipo de Poder Judicial que quiere es aquel que le permita sus farsas, como la de juicios presidentes, que siendo inconstitucional, la pura pregunta, la pregunta de esa consulta, de esa farsa, cuando llegó a la Suprema Corte, donde estaba Arturo Saldívar, siendo inconstitucional, la declaran constitucional, pero le cambian la pregunta para hacerla constitucional. Ese es el tipo de Poder Judicial que quiere López Obrador. Que no le pongan de inconstitucional nada y que simplemente a ver qué le enmienden para que se cumpla su caprichito. De eso se trata toda esta andanada y todo este plan. ¿Sí? Luego fíjense, aquí está, descongelar las cuentas de Cárdenas Palomino, ya también expliqué. Ahí está el porqué. Y nada tiene que ver con que sea que porque el Poder Judicial quiere o porque es corrupto. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que dice la ley y la Constitución. Detener la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua y en Coahuila. ¿Por qué se hizo? Porque se metió una controversia constitucional debido, porque aquí hay que decirlo, ¿sí? que simplemente algunos, que la mayoría de estados son gobernados por Morena, pues no lo iban a hacer, y otros que pues también se achicopalan, ¿no? Ante los ataques y ante lo que sale, ante el amedrentamiento, ante posibles amenazas de expedientes, o vete a saber, por parte de López Obrador y de todo su clan, ¿sí? No interpusieron nada. Pero lo que se debió de haber interpuesto en este tema, y aquí se los demostré, es la violación a la Ley General de Educación. Fue violada la Ley de Educación. La Ley General de Educación fue violada descaradamente para la elaboración de esos libros de texto gratuito. Que no lo hicieron allá ellos. ¿Sí? Que haya ellos. Perdonar a Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados. Fíjense, perdonar a Emilio Lozoya. No, a Emilio Lozoya no lo han perdonado. No lo han perdonado. Es muy lamentable que se confundan las medidas cautelares o que se confundan las medidas de sanción, se confundan con perdón o cosas así. Por parte de una mujer preparada, pero que en estos momentos, porque así le ha de convenir, ¿sí? Se ha vuelto una matraquera más de López Obrador. Bueno, en el caso que tiene que ver con Emilio Lozoya, lo que sucedió, ¿sí? Es que desde hace tiempo un tribunal había resuelto que en un caso en el que están involucrados varios, si hay una negociación para evitar el juicio penal, si hay un acuerdo al que llegue uno de los que estén involucrados, si se concreta el acuerdo, el beneficio de que no se lleve a cabo el proceso penal es para todos los involucrados, no nada más para el que llegó al acuerdo. Y eso fue lo que sucedió. A final de cuentas, ¿quién fue el que buscó el acuerdo? López Obrador. ¿Con quién? Con Alonso Ancira, por ese caso de agronitrogenados, en el que también estaba envuelto Emilio Lozoya. Al llegar al acuerdo reparatorio al que llegó con Ancira, ¿sí? Precisamente para evitar esa sanción penal, el beneficio de ese acuerdo también le toca a los demás, incluido Lozoya. Así que quien abrió la puerta
¿quién abrió la puerta para lo que llaman los matraqueros? Perdón a Lozoya, en ese caso de agronitrogenados, fue el propio presidente al buscar la negociación con Ancira. No fue la Suprema Corte la que perdonó. ¿Sí? O sea, digo yo para que, como dice López Obrador en sus mañaneras, ¿no? Para ir aclarando paradas, ¿no? ¿Sí? Déjenme ver, creo que aquí tengo algo al respecto. Ah, sí, aquí lo tengo, miren. Sí, porque yo les digo, yo sí presento evidencia. Fíjense bien. Es la segunda ocasión en la que el juez Gerardo Alarcón López utiliza un criterio jurídico que beneficia a la familia de Lozoya, ya que en marzo le quitó la prisión domiciliaria a Gilda, Margarita Lozoya Austin, su hermana, dice Margarita Lozoya Austin, mamá de Emilio Lozoya, con base, fíjense, el de la mamá fue con base, vean con qué fue, no fue el Poder Judicial, vean cómo fue. Para la mamá de Emilio Lozoya, fue con base en un decreto, ¿sí? En un decreto del presidente López Obrador, que señala que los adultos mayores tienen derecho a vivir una vida plena e independiente y libre de violencia, con el que México se adhirió a la Convención Internacional para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Así, fue un decreto de López Obrador. Miren, aquí está lo que les decía. Lo que argumentó el juez, que es lo que López Obrador se calla, porque hay que acusar al Poder Judicial así nomás a lo loco. No hay que exponer en la mañanera así como presenta a Chicoche allí y sus videos y sus payasadas. No es para presentar los argumentos del juez. Fíjense. Argumentó el juez, con base en un criterio establecido por un tribunal colegiado del 20º Circuito con sede en el estado de Guerrero. Lo anterior argumentó el juez con base en un criterio establecido en el tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 22º Circuito, que a la letra señala, fíjense lo que dice, este tribunal colegiado de circuito determina que en los acuerdos reparatorios como una salida alterna al juicio penal, cuando existe pluralidad de imputados sobre un mismo hecho delictivo, su celebración y cumplimiento por alguno de ellos beneficia a quienes no los acordaron, pues la extinción de la acción penal favorece a todos, al haberse satisfecho el interés particular de la víctima u ofendido en la vía penal. ¿Quién era el ofendido? El gobierno mexicano. ¿Cuál era el acuerdo? Recuperar el dinero. Al llevarse a cabo ese acuerdo, se abrió la puerta para que de esa acusación que tenía que ver con agronitrogenados de Emilio Lozoya, quedará librado Emilio Lozoya. Entonces, quien vino abriendo la puerta para que quedara librado de eso, porque todavía sigue por otras causas, ¿sí?, fue el propio presidente, al buscar el acuerdo con Ancira para recuperar el dinero. Pero eso no lo va a decir López Obrador, claro que ahí sí no hay que decirlo, porque ahorita de lo que se trata es de una andanada contra el Poder Judicial, porque no se ha querido someter a sus caprichos como aquella vez del juicio expresidente. Eso es de lo que se trata todo este borlote. Luego continuamos con lo que puso esta mujer. Liberar a Uriel Carmona. ¿Liberar? No lo liberaron. A Uriel Carmona le cambiaron la medida cautelar. No fue liberado. Le cambiaron la medida cautelar para que siga su proceso en libertad. ¿Con base en qué? Con base en que el fuero constitucional le es dado por el propio Estado cuando lo designa fiscal. Aquí se los demostré y se los leí. Aquí les presenté lo que dice la Constitución del Estado de Morelos. Sí. Y lo que dice la Constitución Política General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el fuero constitucional se lo da el propio Estado, el propio gobierno de Morelos al fiscal. Por ende, lo que decidió la Suprema Corte es que se tiene que seguir el procedimiento de desafuero, que de hecho lo ordenó. Tan no lo perdonó que se ordenó que se inicie el juicio de desafuero en la Cámara de Diputados. Eso no es perdonar, pero hay que poner así porque de eso se trata, ¿sí?
liberar a Uriel Carmona, liberar a Juan Collado. A Juan Collado no se le liberó, tampoco fue liberado Juan Collado. Se le cambió la medida cautelar por problemas de salud y él tiene que estarse presentando. Fíjense, tiene que estarse presentando a firmar y a las audiencias que tenga que presentarse, no puede salir del país y además le pusieron su brazalete electrónico. ¿Cómo termina esto? Vamos a verlo más adelante, pero por lo pronto no está perdonado. ¿Sí? No está perdonado, simplemente se le cambió la medida cautelar por motivos de salud. Nada más. Eso no es perdón. Me extraña que una persona tan preparada como ya les describí que es esta mujer, ¿sí?, no entienda la diferencia entre un cambio de medida cautelar y un perdón. O sea, es absurdo que alguien tan preparado, si alguien como yo, el más ignorante de los ignorantes, entiendo la diferencia, ¿cómo es que alguien tan preparado no la entiende? O no la quiere entender para seguir un show. ¿Sí? Bueno, frenar las reformas electorales y democráticas de la Cuarta Transformación. Qué bueno que pintaron esto, porque esto se refiere al mentado Plan B de López Obrador, que entre otras cosas, obviamente cosas que también se callaron, está esta que les voy a exponer rápido, a ver si la encuentro ahorita. Fíjense bien. Aquí está. Aquí está. Miren a lo que se refiere el dichoso Plan B, que fue el que se frenó. Fíjense bien. Esta reforma implica una reestructuración del INE, recorte en el gasto y eliminación de su autonomía presupuestal, el despido de 84.6% del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, SPEN, la fusión de áreas y la remoción anticipada del actual secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, entre otros cambios que deberán efectuarse a más tardar el 1 de agosto de 2023. Ojo, también establece la reducción, fíjense, la reducción de los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal. Ahí sí hay que hacer reforma, ¿verdad? Para el caso de los del INE, hay que buscar una reforma para el caso del Poder Judicial, pero no para el Ejecutivo. ¿Y por qué voy a decir por el Ejecutivo? Por dos cosas. La primera, porque aquí se los demostré, en términos de sueldo, hay 9 secretarios de Estado, entre ellos está Luis Crescencio Sandoval, está el fiscal Germanero, está el secretario de Marina, en fin. Aquí les leí los 9 que ganan más que el presidente en materia de sueldo. Ganan más que el presidente y de ellos López Obrador en su mañanera y todos los matraqueros no han dicho ni pío. Para que vean hasta dónde llega la hipocresía que según ellos repudiaban. La hipocresía del PAN. Es decir, la del PAN. Pero la de nosotros, esa no. Esa no hay que repudiar. O sea, nomás para que se vayan dando una idea. Segundo punto al respecto. Aquí les demostré cómo en la Constitución quedó establecido que ningún servidor público recibirá remuneración mayor a la del presidente de la República. Cuando López Obrador hizo el reclamo de que por qué los ministros y los jueces y los ministros de la Suprema Corte ganan más que el presidente y violan la Constitución, la respuesta de la Suprema Corte, que es así, ya López Obrador se quedó callado y ya no le dio vuelo a ese asunto. Sí, lo recriminó, pero cuando respondieron, ahí sí se quedó bien calladito, él y todo su clan. Sí. La respuesta fue ordenar al Poder Legislativo a que transparente las remuneraciones totales del presidente. Todo lo que gana el presidente, como yo aquí les he dicho. Una cosa es el sueldo y prestaciones, pero en la Constitución la remuneración se refiere, y aquí se los presenté en el artículo 127, se refiere a todo lo que reciba el funcionario público en efectivo o en especie. Así. ¿Cuánto recibe el presidente de la República en especie? No lo sabemos. Pero debe de ser mucho. Porque tan solo tener una unidad de terapia intensiva para él solito, mientras miles de mexicanos, 700 y tantos mil mexicanos murieron en el COVID, durante el COVID,
muchos por falta de atención, otros muchos por la pésima atención, otros muchos por la falta de medicamentos y otros tantos porque no se les aplicó el Remdesivir, que en exclusiva, siendo que según no hay privilegios con López Obrador, en exclusiva, el propio ejército mexicano le llevó el Remdesivir para que se lo aplicaran a su hijo y a él. Pero todo eso hay que callarlo, por supuesto, porque pues hay que seguir manipulando a los estúpidos que se siguen dejando manipular. Esa es la verdad. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? Bueno, fíjense, el otro punto que me parece muy interesante. También establece la reducción de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, y la eliminación de fideicomisos. Pero permite que los partidos podrán conservar el dinero que no gasten en el año para utilizarlo posteriormente y que no haya multas por padrones irregulares. O sea, que se permitan padrones irregulares. O sea, una tranza electoral que se permita. Eso es lo que pedía López Obrador. Que las tranzas en los padrones se permitan. Eso es lo que quería López Obrador. Fíjense nada más, Fíjense nada más lo que quería. Luego esta parte. Eso sí, acabar fideicomisos para que se regrese el dinero a la tesorería de la federación. Eso es lo honesto. Pero cuando se trata de los partidos políticos, que ellos no lo hagan. Los partidos políticos no. Y obvio, ¿por qué lo hace López Obrador? No para beneficiar a los partidos del Frente Amplio. No. Lo hace porque el que más presupuesto recibe ahorita de todos los partidos políticos es el suyo, el de Morena. Y por ende es mucho lo que su partido no regrese. No regrese a las arcas públicas. Pero sí que todos lo hagan, menos mi partido. Porque ni modo que nomás ponga a su partido, ¿verdad? No, tiene que ponerlo en general, los partidos políticos. Pero no nos hagamos. El que más presupuesto recibe es Morena. Así de sencillo. El que más regresaría dinero sería Morena. Y es por lo que, para eso era el plan B. Para buscar, fíjense, que no haya multas por padrones irregulares. O sea, que se permitan, que no haya sanciones por eso. Y que el dinero que gasten los partidos, que los demás sí, todos los demás, todos los que no se sometan a mí, todos que regresen el dinero a las arcas públicas, porque eso es lo honesto. Pero mis cuates no, como siempre ha hecho López Obrador. ¿Sí? Así. Bueno, su promulgación se frenó por cambios que hizo la Cámara de Diputados. Uno de los más importantes fue la eliminación de la cláusula de vida eterna para partidos políticos y coaliciones. Eso fue ya en ese tiempo. Así que, señores, nada que ver con decir que se frenaron las reformas electorales y democráticas de la Cuarta Transformación. No, perdón, perdóname. ¿Cómo puedes agarrar y pedir que no se sancionen los padrones irregulares? Si los padrones irregulares son una ilegalidad. ¿Y querías que te lo pasaran? ¿querías que te lo pasaran? Bueno. Liberar a narcotraficantes, homicidas y feminicidas. Sobre este punto ya varias veces les he presentado, y no nomás yo, ¿sí? Incluso también en el programa de C4 Jiménez, se llama C4 en Alerta, en el canal 6. Varios casos ha documentado en ese programa de cómo las fiscalías, ¿sí?, no hacen bien su trabajo. No presentan las carpetas de investigación como se deben de presentar. No presentan las pruebas que se deben presentar. Pero cuando no se presentan las cosas como se deben y no se presentan las pruebas que se deben, y el juez determina con base en la ausencia de esas pruebas o en el mal trabajo de la fiscalía, no hay que decir que la fiscalía tiene culpa. No, quien tiene la culpa es el juez. Son los jueces por corruptos. No es la fiscalía por ineficiente. Esa no. No importa que el fiscal le haya inventado delitos a Alejandra Cuevas
y tener a esa mujer en prisión injustamente. No, eso no importa. El fiscal es cuate de López Obrador y eso es lo único que importa. No importa que Ignacio Valle, fíjense, muy preocupado López Obrador por buscar eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para poder liberar 15,000 millones de pesos que él quiere que pasen a las arcas públicas. Estamos hablando de 15,000 millones de pesos. Esto es bien interesante. Estamos hablando de 15,000 millones de pesos que utiliza todo el Poder Judicial. Todo el Poder Judicial. Sí. Pero no le preocupa a López Obrador los 15,000 millones de pesos que quedaron nada más en unas cuantas manos y que según no sabía su cuate de Ignacio Valle. Rosario Robles a fuerza sí tenía que ver, ¿eh? Y si no por omisión, porque ella tenía que saber, es la que estaba en la secretaría. ¿Cómo es posible que no supiera que se estafaron 8,000 millones de pesos allí? ¿Cómo es posible? Pues de la misma forma que Ignacio Valle no supo. Pero ahí sí todos los matraqueros se callaron. Ahí sí a todos les valió gorro. Y fíjense, y todavía pone así, para seguir el show esta mujer. Y así se creen merecedores de esos 15,000 millones de pesos de fideicomisos. Oye, pues Ignacio Valle y sus cuates fueron ganones de 15,000 millones de pesos por transarlos a Segalmex. Siquiera aquí se está haciendo un trabajo todo el Poder Judicial. Que hay cosas que corregirle, claro que sí. Pero se está haciendo el trabajo todo un Poder Judicial. En el caso de Ignacio Valle hay unos cuantos, incluido él, y porque una de dos sopas, aquí no hay más que una de dos sopas, o es parte de, o es estúpido completamente, así de sencillo, porque no hay de otra, que para ambos casos es lo mismo. Imagínense, el presidente puso al frente de Segalmex algo prioritario para mitigar el hambre de quienes están literalmente en la situación de pobreza extrema en el país, y puso a un estúpido, nada más porque es su cuate. Digo en el caso de que se trate de eso, pero es absurdo pensar siquiera que se trancen 15,000 millones en Segalmex y no se dio cuenta el amiguito de López Obrador, su cuate. ¿Sí? Hace rato vi antes de hacer este programa, vi un comentario del Broso que me llamó mucho la atención. Su primera pista, en su programa hace 3 pistas, presentó la foto que, como él dice, yo pienso que desde antes, y aquí lo he venido señalando por qué. Yo pienso que desde antes, ¿sí? Porque él dijo que con esa foto donde aparece López Obrador entregando la conmemoración por el aniversario del Colegio Militar y todo eso al general Cienfuegos, Broso dijo que ahí está, con esa imagen terminó la Cuarta Transformación. No, yo pienso que terminó desde antes. Por lo menos el anhelo, la idea de la 4T terminó desde hace mucho tiempo. Terminó, y esto sí se lo quiero aclarar a Broso rapidito, terminó desde que López Obrador, para iniciar su gobierno, ¿sí?, metió a gente como Manuel Bartlett, como Ignacio Valle, como Francisco Garduño, a formar parte de su gobierno. Desde ahí terminó. Desde que comenzó. Terminó desde que López Obrador cambió de opinión. Cuando había prometido regresar a los soldados a sus cuarteles y cambió de opinión. Terminó cuando López Obrador decidió poner en sus manos del Ejército y la Marina sectores estratégicos importantes del país. Ahí terminó. Según primero los pobres, pero no. En este gobierno, como lo he documentado, primero siguen siendo los potentados y los militares. O sea, desde ahí terminó. O sea, también, desde ahí terminó. Desde los cambios de opinión. Terminó desde que López Obrador sin pruebas acusa a diestra y siniestra a quienes no piensan como él, pero en asuntos
en asuntos probados en los que tiene que ver sus cuates, simplemente los perdona en su mañanera y como si nada hubiera pasado. Desde ahí terminó, bros. No con esta foto del general Cienfuegos. De hecho, terminó desde que cuando capturan al general Cienfuegos por las mismas acusaciones que García Luna, inmediatamente, presionado por el ejército o lo que sea, decidió López Obrador inmediatamente que lo traigan aquí para perdonarlo, exonerarlo. O sea, desde ahí ya también terminó esa 4T. Terminó desde que salió con la puntada, de que se le tenía que preguntar al pueblo para enjuiciar a los presidentes, siendo que el artículo 102 de la Constitución faculta de autonomía a la Fiscalía General de la República. Ella tiene que investigar, ella tiene que según todo lo que acusaban en su movimiento, encontrar las pruebas y enviar a juicio a los expresidentes y se acabó. Ah, no, eso hay que consultárselo al pueblo. Eso hay que consultárselo. Algo que la propia Constitución faculta de autonomía a la Fiscalía y que tiene el deber de hacerlo. Ah, no, hay que consultarle al pueblo eso. No hay que consultarle al pueblo si está de acuerdo en que millones de barriles de petróleo se le regalen a Cuba. Siendo que aquí las necesidades están tremendas de la población en materia de salud, en materia educativa, en materia de muchas cosas. Cambió, señor Broso, acabó, señor Broso, cuando se puso López Obrador a presumir el peso fuerte, siendo que los mexicanos tenemos que pagar más pesos por todo lo que necesitamos. Desde allí acabó la 4T. Acabó la 4T desde que el propio presidente, desde antes del 2021, ya usaba la mañanera que se financia con recursos públicos, ¿sí?, para atacar a detractores, buscando con ello el apoyo electoral hacia los suyos. Desde ahí se acabó. Y como yo bien se los decía desde hace tiempo, donde brinca el chivo grande, brincan los demás. Hoy C4 en Alerta presentó cómo Uriel Carmona, en pleno horario laboral, ¿sí?, se fue a un evento, en pleno horario laboral, se presentó en un evento para apoyar a Clara Brugada. Desde el momento en el que López Obrador planteó que los delitos electorales ya son graves y a la mera hora los cometen sus cuates abajo, sus cuates lo cometen, y ahí sí no hay fijón. Desde ahí, por todo eso, desde que el crecimiento delincuencial se dio de manera más grave y más lamentable para este país en su gobierno, desde ahí. Es increíble que ahora, hoy en día, ya no solo son las víctimas tradicionales del crimen organizado, ahora es todo el país. Todo el país. Porque las extorsiones, a diferencia de los gobiernos pasados, las extorsiones en este sexenio han llegado a grado tal de que ya impactan en lo que los mexicanos necesitamos y compramos para vivir. Ya impactan los precios de todo lo que compramos para vivir. A ese grado ha crecido la extorsión. ¿Qué tanto ha crecido el crimen organizado? Que ahora no cuando estaba Calderón, no cuando estaba Peña Nieto, no cuando estaba Fox, es ahora, ¿sí?, que el crimen organizado desfila por las calles, con su armamento de alto poder, que de acuerdo a la ley es exclusivo del ejército y está prohibido para cualquier otra persona que no sea del ejército. De manera descarada lo hacen, y no hay Guardia Nacional, ni militares, ni marinos que lo impidan. Desde ahí se acabó la 4T. Y quienes no quieran entenderlo es porque están fanatizados. Sí.
Así. Es porque están fanatizados. Porque ya gracias a ese fanatismo, pasaron de ignorantes a idiotas. Lo digo con todo respeto. Y allá a quien le quede el saco, por supuesto. Así de fácil. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este programa, en esta opinión en serio. Y bueno, me despido, no sin antes invitarlos a que dejen su like y que dejen sus comentarios en los videos de repetición. A que se suscriban a este canal YouTube y le den clic a la campanita para que reciban cada comentario de su servidor Gerardo de la Huerta. También, amigos, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, @elbote, a que compartan este programa en todos sus contactos y en todas sus redes sociales, a que me sigan en Facebook, Gerardo de la Huerta, así me buscan en Facebook. Y bueno, pues todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, este programa 100% libre, 100% independiente, 100% ciudadano, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Ahí en la descripción de cada video, ahí en mi canal de YouTube, están todos los videos que hago, ahí en todos los videos, en la descripción encontrarán las formas en las que pueden apoyarme para que siga este programa. De antemano, gracias a todos por su atención, por su preferencia, que tengan todos un buen fin de semana, que Dios me los bendiga, pásenla chévere y nos vemos.